Australia, el continente más aislado del mundo. Un kilo de cocaína vale $100,000, el precio más alto del planeta. Durante décadas, los cárteles mexicanos y las bandas de motociclistas controlaron el mercado, hasta que llegaron los albaneses, silenciosos, letales, invisibles. En menos de una década conquistaron el mercado más lucrativo de cocaína del hemisferio sur. Esta es la historia de cómo una red criminal de los Balcanes cruzó el mundo para crear un imperio construido sobre códigos medievales, lealtad de sangre y millones de dólares en polvo blanco. El primer indicio llegó en 2018. Los puertos de Melbourne y Sydney registraban incautaciones récord, contenedores provenientes de Ecuador, Brasil y Argentina. Toneladas de cocaína escondidas entre máquinas de música, dobles fondos de vehículos, cargamentos de banano. La Policía Federal Australiana identificó un patrón inquietante. Los arrestados compartían algo más que rutas de tráfico. Eran albaneses, nombres que antes no figuraban en las bases de datos. Empresarios aparentemente legítimos con negocios de exportación, propiedades inmobiliarias de lujo, conexiones que se extendían desde las selvas de Colombia hasta los muelles de Rotterdam. La pregunta era simple pero desconcertante. ¿Cómo una organización criminal de un país de apenas 3 millones de habitantes había logrado desplazar a los gigantes del narcotráfico australiano? Los cárteles de Sinaloa llevaban años operando en Australia, con redes establecidas y contactos profundos. Las bandas de motociclistas, los Hells Angels, los Comancheros, los Rebels, dominaban la distribución callejera desde los años 80. Los grupos chinos controlaban el tráfico de metanfetamina. Los libaneses tenían territorios consolidados en Sydney. Australia era un mercado saturado, violento, custodiado ferozmente por organizaciones con décadas de experiencia. Y sin embargo, los albaneses habían penetrado todos los niveles, no como invasores violentos, no con guerras territoriales que dejaran cadáveres en las calles. Llegaron con una propuesta diferente: cocaína de mayor pureza a precios más bajos, entregas puntuales garantizadas, discreción absoluta y algo que ninguna otra organización podía ofrecer: control total de la cadena de suministro, desde las plantaciones en Colombia hasta las calles de Sydney. La Comisión Australiana del Crimen reconoció lo evidente. La mafia albanesa no estaba jugando el mismo juego que los demás. Había reescrito las reglas. La investigación reveló una red global que operaba con sofisticación empresarial y brutalidad calculada. Empresas fantasma en Ecuador, registradas bajo nombres albaneses. Vínculos directos con productores colombianos. Alianzas con la 'ndrangheta italiana en los puertos europeos. Y ahora, presencia dominante en el mercado más lucrativo del planeta. El enigma era claro. ¿Cómo lo lograron? ¿Y por qué nadie los vio venir? Para entender la conquista albanesa de Australia, hay que retroceder 30 años. A las montañas de Albania, al colapso del comunismo, a los códigos ancestrales que definen la identidad criminal albanesa. La mafia albanesa no es una organización. Es un conjunto de clanes familiares unidos por sangre, lealtad y un código medieval que ha sobrevivido más de 600 años. El Kanun de Leke Dukakjini. 1262 artículos que regulan todos los aspectos de la vida en los territorios montañosos del norte de Albania. El Kanun establece 2 principios fundamentales: Besa y Nderi. Besa es la palabra de honor, una promesa sagrada que no puede romperse bajo ninguna circunstancia. No es un concepto abstracto, es la base de toda transacción, toda alianza, todo compromiso. Romper la besa significa perder el honor, y sin honor, un hombre no existe. Nderi es el honor familiar. Se extiende a través de generaciones. Protegerlo es más importante que la propia vida. El Kanun regula también la venganza de sangre,
Lakjak Marja. Si un miembro de la familia es asesinado, sus parientes tienen la obligación social de buscar venganza. Cabeza por cabeza, sangre por sangre. Estos códigos, forjados en una sociedad sin Estado durante siglos, crearon estructuras criminales impenetrables. Los clanes albaneses operan exclusivamente con familiares directos: padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos. La lealtad está garantizada por lazos de sangre. La traición es imposible. No existen informantes. No hay cooperadores con la policía. Los albaneses se comen años de prisión en silencio porque desde niños les enseñan que la lealtad al clan es innegociable. Esta estructura familiar los distingue de otras mafias: la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana, las mafias rusas. Todas fueron debilitadas por delatores, miembros que quebraron bajo presión policial, que negociaron sentencias reducidas a cambio de testimonios. Los albaneses nunca hablan. La Besa lo impide. El Nderi lo prohíbe. El Kanun lo castiga con la muerte. El colapso del comunismo en 1991 liberó a Albania de 40 años de aislamiento brutal bajo Enver Hoxha. El régimen había reprimido el crimen organizado con mano de hierro, pero también creó las condiciones perfectas para su explosión posterior. La economía colapsó. Las instituciones se desintegraron. La pobreza se extendió. Y los clanes albaneses, que habían sobrevivido siglos de invasiones turcas, italianas, alemanas, encontraron en el crimen organizado una salida. La diáspora albanesa se expandió por Europa. La guerra de Kosovo en los 90 aceleró el proceso. Miles de albaneses emigraron como refugiados. Se asentaron en Italia, Grecia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia. Muchos eran trabajadores legítimos buscando mejores vidas, pero entre ellos viajaron miembros de los clanes criminales. Establecieron células en ciudades clave, aprendieron idiomas, crearon empresas legales y esperaron. La mafia albanesa comenzó como intermediaria. Traficaban heroína desde Turquía hacia Europa Occidental por la ruta de los Balcanes. Trabajaban para grupos más grandes: la 'Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana, los cárteles colombianos. Pero aprendieron rápido. Observaron cómo operaban las grandes organizaciones. Estudiaron las rutas, los métodos de corrupción, las técnicas de lavado de dinero, y decidieron eliminar a los intermediarios. A principios de los 2000, los albaneses hicieron un movimiento revolucionario. Viajaron directamente a Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Negociaron con los productores de cocaína. Ofrecieron comprar directamente en origen. Eliminaron capas de intermediarios que inflaban los precios. Un kilo de cocaína en Ecuador costaba $4.000. En Europa se vendía por 30.000 euros. El margen de ganancia era extraordinario. Pero la verdadera genialidad albanesa fue logística. Establecieron empresas de exportación legales en Ecuador. Compraron contenedores marítimos. Contrataron trabajadores portuarios. Sobornaron funcionarios de aduanas. Y crearon un sistema de transporte que movía toneladas de cocaína disfrazadas en cargamentos legítimos. Banano ecuatoriano, atún congelado español, maquinaria industrial, muebles. Todo servía como cobertura. Australia apareció en el radar albanés por una razón simple: los precios. Un kilo de cocaína en Australia valía entre $80.000 y $100.000, 5 veces más que en Europa. El mercado estaba en auge. El consumo de cocaína en ciudades como Sydney y Melbourne se disparaba. Jóvenes profesionales con dinero, una cultura de fiesta nocturna vibrante y costas extensas imposibles de vigilar completamente. Australia era el paraíso del narcotráfico. Los albaneses vieron la oportunidad antes que nadie. Mientras los cárteles mexicanos se concentraban en Estados Unidos y Europa, y las bandas de motociclistas australianas dependían de proveedores externos, los albaneses
construyeron la infraestructura para dominar el mercado. No necesitaban permiso. No pedían territorios. Llegaron con producto superior y precios competitivos, y esperaron a que los compradores vinieran a ellos. La penetración albanesa en Australia comenzó silenciosamente a mediados de los 2000. Los primeros operadores llegaron como inmigrantes legales. Solicitaron visas de trabajo. Algunos alegaron persecución por venganzas de sangre en Albania, usando el Kanun como justificación para asilo. Las autoridades australianas, desconocedoras de las complejidades de la cultura criminal albanesa, aprobaron muchas solicitudes. Otros entraron con documentos fraudulentos, visas falsas, identidades inventadas. Redes de agentes migratorios corruptos facilitaron el proceso. Una vez establecidos, los albaneses replicaron su modelo europeo. Compraron propiedades, abrieron negocios legítimos, restaurantes, bares, empresas de construcción, compañías de transporte. Estas operaciones servían un doble propósito. Generaban ingresos legales y proporcionaban infraestructura para lavar dinero del narcotráfico. Los documentos de inteligencia australianos identificaron un ciclo de 5 etapas en las operaciones criminales albanesas. Reclutamiento en Albania. Entrada a Australia con documentos fraudulentos. Establecimiento de negocios legales. Construcción de redes de tráfico. Y finalmente, dominación de mercados específicos. Las primeras incautaciones significativas ocurrieron entre 2014 y 2019. 4 operaciones policiales importantes. Operación Balcanes. Oro Blanco. Impacto 444. Avalancha 258. En total, las autoridades decomisaron más de 1.200 kilos de cocaína destinada a Australia. Los arrestados eran albaneses y griegos trabajando en coordinación. La Operación Impacto 444 en 2018 fue particularmente reveladora. Un velero partió de Salinas, Ecuador, con 332 paquetes de cocaína escondidos a bordo. Destino: Australia. Los organizadores eran un albanés, Miklovan Kaitasi, y un griego, Georgios Liosis. La investigación reveló que eran emisarios de una red más grande con líderes en Grecia y Albania. Pero las incautaciones no detuvieron el flujo. Por cada cargamento interceptado, 10 llegaban sin problemas. Las autoridades estimaban que el 90% de la cocaína albanesa pasaba sin detección. Los métodos de ocultamiento evolucionaban constantemente. Máquinas de música, llamadas jukeboxes, con compartimentos secretos. Vehículos con dobles fondos soldados. Contenedores refrigerados donde la cocaína se escondía bajo capas de productos congelados. El logo del número 23 de LeBron James aparecía marcado en algunos paquetes, una firma de calidad que los traficantes usaban como garantía. La red albanesa en Australia operaba con sofisticación empresarial. No eran pandilleros callejeros, eran hombres de negocios con educación universitaria. Manejaban criptomonedas, operaban cuentas offshore, creaban empresas fantasma en paraísos fiscales y mantenían un perfil bajo. Nada de exhibiciones ostentosas, nada de violencia innecesaria. El modelo albanés era simple: entregar producto de calidad, mantener precios competitivos y dejar que el mercado viniera a ellos. Las bandas de motociclistas australianas inicialmente vieron a los albaneses como proveedores convenientes. Los Hells Angels, los Comancheros, los Rebels, todos comenzaron a comprar cocaína albanesa. La pureza era superior a la que ofrecían los mexicanos. Los precios eran mejores y la puntualidad de las entregas era impecable. Los albaneses nunca fallaban. Nunca robaban producto. Nunca traicionaban acuerdos. La BESA garantizaba confiabilidad. Pero la relación era más profunda. Los albaneses no solo suministraban cocaína, también ofrecían servicios de lavado de dinero, inversiones inmobiliarias en Europa, acceso a casinos en múltiples países, conexiones con redes turcas y chinas para blanquear efectivo.
La mafia albanesa no era solo un proveedor de drogas, era un socio financiero integral. El comandante de la policía de Nueva Gales del Sur, Nick Bingham, reconoció públicamente el cambio. Los grupos criminales albaneses habían atraído la atención de todas las organizaciones: pandillas libanesas, grupos chinos, bandas de motociclistas. Todos querían acceso a la cocaína albanesa. El mercado australiano estaba experimentando lo que los medios llamaron una epidemia nacional de cocaína. Las incautaciones aumentaban cada año, el consumo se disparaba y los albaneses estaban en el centro de todo. Para 2020, la presencia albanesa en Australia era innegable. La Comisión Australiana del Crimen estimaba que grupos albaneses controlaban una porción significativa del mercado de cocaína. No el 100%, pero sí una participación desproporcionadamente grande, considerando su tamaño. Los cárteles mexicanos seguían activos. Las bandas chinas dominaban la metanfetamina. Pero en cocaína, los albaneses se habían convertido en jugadores mayores. La escalada no fue violenta. Esa era la diferencia crucial. En Europa, la llegada de los albaneses había generado guerras territoriales. En el Reino Unido, los enfrentamientos con grupos nigerianos y turcos dejaron muertos en las calles. En los Países Bajos, explosiones y asesinatos marcaron la competencia por el control de los puertos. Pero en Australia, los albaneses adoptaron un enfoque diferente: negociación sobre confrontación, asociación sobre dominación. Llegaron con una propuesta que nadie podía rechazar, y el mercado los aceptó. El punto de quiebre llegó en marzo de 2023. Un mensaje encriptado circuló por las aplicaciones de comunicación segura usadas por criminales australianos. El remitente se identificaba como un cártel de organizaciones criminales, incluyendo varias bandas prominentes de motociclistas. El mensaje era claro: orden de congelación de suministro. Durante 4 semanas, todos los distribuidores debían detener la venta de ladrillos de cocaína. Solo se permitiría vender onzas y gramos para mantener ingresos básicos. El objetivo declarado era inflar los precios y exponer a traficantes extranjeros que estaban inundando el mercado. El mensaje acusaba directamente a grupos albaneses, canadienses, sudamericanos y británicos de destruir el mercado australiano. Los precios habían colapsado. En una sola semana de marzo, el kilo de cocaína cayó más de $100,000, hundiendo el precio por debajo de $250,000 por kilo. El mensaje era explícito en su frustración. Están llegando a nuestro país desesperados por vender, tratando de dictar nuestro mercado. Han enojado a todos y destruido nuestro hermoso mercado, llevando a las personas a la violencia y los robos. El cartel citaba a Warren Buffett sobre la paciencia en los mercados. Citaba a Henry Ford sobre trabajar juntos. Y amenazaba con consecuencias graves para quienes rompieran filas. Las agencias policiales estatales y territoriales fueron puestas en alerta. Se esperaban actos de retribución violenta entre distribuidores y vendedores. El mercado australiano de cocaína estaba al borde de una guerra. Pero la guerra nunca llegó. Un investigador criminal de Melbourne, hablando bajo anonimato, desestimó el mensaje. Esto es una jungla y no hay honor entre ladrones. Estos tipos han visto demasiadas películas de gángsteres e idolatran a la mafia de Nueva York o a Al Capone. La realidad era diferente. El mercado estaba fragmentado. No existía un cártel unificado capaz de imponer disciplina. Y los albaneses no necesitaban responder a amenazas. Simplemente continuaron operando. La verdadera revelación de 2023 no fue el intento fallido de controlar precios. Fue la magnitud de las operaciones albanesas. En un solo operativo policial, las autoridades australianas desmantelaron una red de tráfico liderada por albaneses con un valor superior a $1,000 millones. Se incautaron 1,5 toneladas de drogas, más de 400 kilos de metanfetamina, más de 500 kilos de cocaína,
$20 millones en efectivo. Los líderes de la red eran albaneses establecidos en múltiples ciudades australianas. Algunos habían adquirido ciudadanía australiana años atrás. Compraron propiedades caras. Viajaban frecuentemente a Europa y mantenían conexiones activas con redes criminales en Albania, Italia, Grecia y Sudamérica. Uno de los detenidos era sobrino de un político albanés influyente. Documentos de inteligencia australiana vinculaban a este político con el liderazgo de una organización criminal que operaba desde Albania. El político, establecido en Australia desde 1997, había construido un imperio en los sectores de construcción y combustibles. Había privatizado compañías estatales albanesas en los años 2000. Y según investigadores australianos, usó su posición para establecer una red criminal transnacional. Desde una celda en una prisión ecuatoriana, continuaba dirigiendo operaciones. Su caso revelaba la complejidad de las redes albanesas. No eran simples traficantes de drogas. Eran empresarios criminales con conexiones políticas, capacidad financiera y alcance global. La presión policial aumentó. Operaciones conjuntas entre Australia, Italia, Albania y Ecuador desmantelaron células clave. En Albania, las autoridades allanaron laboratorios de procesamiento de cocaína. Decomisaron casi 90 kilos de materiales para mezclar drogas. Arrestaron a 10 miembros de una organización que transportaba cocaína desde Latinoamérica vía Italia hacia Albania y desde allí a toda Europa. Australia estaba en esas rutas, pero cada arresto revelaba la naturaleza descentralizada de la mafia albanesa. No existía una jerarquía piramidal con un capo al mando. Cada clan familiar operaba independientemente. Cooperaban cuando era conveniente. Compartían rutas y contactos, pero no respondían a una autoridad central. Esta estructura hacía imposible desmantelar la organización completa. Cortar una cabeza no mataba al monstruo. Crecían dos más. El punto de quiebre real fue el reconocimiento oficial. Las autoridades australianas admitieron públicamente lo que los investigadores sabían desde años. La mafia albanesa controlaba una porción significativa del mercado de cocaína australiano. No eran competidores marginales, eran jugadores dominantes, y a diferencia de otras organizaciones, no mostraban señales de debilitamiento. Hoy, el mercado australiano de cocaína lleva la marca albanesa. No es monopolio. Nunca lo fue. Los cárteles mexicanos siguen activos. Los grupos chinos controlan la metanfetamina. Las bandas de motociclistas distribuyen en las calles, pero los albaneses ocupan el espacio más lucrativo de la cadena. Importación mayorista, control de rutas desde Sudamérica, conexiones directas con productores y una red de distribución que abarca múltiples continentes. La conquista albanesa de Australia es un estudio de caso en adaptación criminal. Mientras otras organizaciones se aferraban a métodos tradicionales, los albaneses innovaron, eliminaron intermediarios innecesarios, redujeron costos operativos, aumentaron márgenes de ganancia, y lo hicieron sin guerras territoriales que atrajesen atención policial. Su estrategia era empresarial: ofrecer mejor producto a mejor precio, mantener confiabilidad absoluta y dejar que el mercado los eligiera. El Kanun, ese código medieval de las montañas albanesas, resultó ser la ventaja competitiva definitiva en el narcotráfico global. La lealtad inquebrantable garantizada por lazos de sangre significaba 0 informantes. La Besa aseguraba que los acuerdos se cumplían siempre. El Nderi impedía comportamientos que mancharan el honor familiar. Estos principios, forjados en sociedades tribales del siglo XV, se tradujeron perfectamente a las estructuras del crimen organizado moderno. Las autoridades australianas enfrentan un desafío insoluble. La estructura descentralizada de los clanes albaneses hace imposible desmantelar la organización completa. Los arrestos son golpes tácticos, no estratégicos. Por cada operador capturado,
otro familiar toma su lugar. La diáspora albanesa proporciona un reservorio infinito de reclutas potenciales. Y la corrupción en países de tránsito como Ecuador garantiza que las rutas permanezcan abiertas. Europa observa con preocupación. Los albaneses dominan el mercado de cocaína en el Reino Unido. Controlan puertos clave en los Países Bajos, Bélgica, España. Han forjado alianzas inquebrantables con la 'ndrangheta italiana. Y ahora replican ese éxito en el hemisferio sur. Australia es solo el comienzo. Los albaneses miran hacia Nueva Zelanda, Sudáfrica, Asia Oriental. Cualquier mercado con precios altos y demanda creciente es objetivo potencial. El precio de esta expansión se paga en múltiples frentes. En Albania, el dinero del narcotráfico corroe las instituciones desde dentro. Políticos vinculados al crimen, jueces comprados, policías en la nómina de los clanes. El país enfrenta advertencias de la Unión Europea. Limpien sus instituciones o olviden la membresía. Pero el problema es estructural. Décadas de crimen organizado han infiltrado todos los niveles del Estado albanés. En Australia, el consumo de cocaína alcanza niveles récord. Los jóvenes profesionales de Sydney y Melbourne consumen el producto sin considerar la cadena de violencia detrás. Las calles de Medellín donde se produce, los puertos ecuatorianos donde se corrompe, las prisiones albanesas donde se planifica, el sistema de lavado que mueve miles de millones a través de economías legítimas. Cada gramo de cocaína australiana financia esta infraestructura global de violencia y corrupción. Las lecciones son claras, pero desalentadoras. El crimen organizado evoluciona más rápido que las respuestas policiales. Las fronteras nacionales son irrelevantes para organizaciones transnacionales, y los códigos culturales antiguos pueden ser ventajas competitivas en mercados criminales modernos. Los albaneses no inventaron el narcotráfico, simplemente lo ejecutaron mejor que nadie. La mafia albanesa tomó el mercado de cocaína australiano no con violencia, sino con eficiencia. No con intimidación, sino con confiabilidad. No con guerras, sino con negocios. Llegaron con una propuesta simple: mejor producto, mejor precio, mejor servicio, y el mercado respondió. En el mundo del narcotráfico global, donde la lealtad es mercancía rara y la traición es moneda corriente, los albaneses ofrecieron algo único: la garantía inquebrantable de la Besa, la protección inquebrantable del Nderi y el respaldo inquebrantable de clanes familiares dispuestos a morir antes que romper su palabra. Australia aprendió lo que Europa ya sabía. Cuando los albaneses llegan a un mercado, no es una invasión, es una transformación. Y una vez establecidos, son imposibles de desalojar. El mercado más lucrativo de cocaína del hemisferio sur ahora lleva el sello de las montañas de Albania. Un código del siglo XV conquistó el mercado del siglo XXI, y nadie sabe cómo detenerlos.